Bueno, en este comentario de las páginas 29 a 31, pues hay muchas cosas que decir. Bien, rápido, a lo que tengo que decir. Primero, Jacques Ellul, de alguna manera, se da cuenta de algo que este propio Freud pensaría como las pulsiones de muerte que habitan dentro del hombre. Él hace una ruptura un tanto cuanto formal a la cosmovisión de los anarquistas, en pensar a la manera de Rousseau, como ilustrado, de que no es cierto lo que dice este Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre. No, porque Rousseau diría que no, el hombre es bueno por naturaleza, tal como también dice este Jacques Ellul, que al final dice yo difiero de ello. Pero en esa no diferencia de ello, parecería que de alguna manera, por parte del cristianismo del siglo XXI, porque, valga, yo tuve mis intercambios de ideas con cristianos del siglo XXI, refiriéndome a que estuve en un círculo de estudio bíblico afuera de mi escuela, de donde yo saqué este título, de manera, obvio, tengo que decirlo, de manera tal que se respeta el trabajo académico científico que se aleja de la ciencia, no, pero los cristianos, pues yo desde la vocacional, por ejemplo, yo sentía como la necesidad de en ocasiones ver a otro cristiano y poder con él orar y expresarle, pues ahora sí que mis debilidades de fe, las suyas, orar. En ocasiones puedes ir a su iglesia, él a la mía, de tal forma que hubiera una coinonía, ¿no? Y en ese sentido, pues esto lo continué por parte del Ministerio de Compañerismo Estudiantil, en que pues yo con mis compañeros de otros grupos, pues de repente pues, pusimos, oye, ¿te identificas eres cristiano? Sí, pues vamos a estudiar juntos. Y en ese estudio juntos de la Biblia, aparte de los estudios seculares, académicos, científicos que se necesitaba, también uno es un ser humano, un científico es un humano, también tiene sus debilidades, no siempre tienes tu pensamiento crítico tan agudo y no siempre te puedes evitar más si eres un cristiano que has tenido experiencia con Dios, te puedes quitar el chip de creo en Dios. Si buscas, si tienes bien claro ese chip, en decir, hay una verdad científica que no debo contrariar y hay una verdad teológica que no debo contrariar, que podría, para mi humanidad, tenerlas en cooperación lo más que se pueda, que lo más que se pueda, que no peleen entre sí. Eso depende mucho de cómo interpretemos la ciencia por parte del creyente, porque la ciencia como que dice de manera endógena, pues mira, yo no sé si haya Dios o no, pero esto es lo que la naturaleza nos dice. Einstein diría, ese es el pensamiento de Dios. Y en ese sentido, él propone un acercamiento filosófico desde su perspectiva. Y por ejemplo, los menonitas tienen otro. Bueno, no, tienen, yo creo que tienen sus aproximaciones, incluso el mismo pensamiento de Einstein. Que eso yo creo que lo diría más un amigo mío, que es Rodrigo, al que le mando saludos a través de aquí, en que él decía, bueno, pues nosotros pensamos de tal o cual manera, de tal forma que para su percepción no tengo por qué negar la evolución si yo creo en Dios. Y bueno, para esto, Jacques Ellul, él piensa en su forma y en su apreciación sobre el ser humano, su antropología. Él dice, pues el hombre tiene maldad interior. Él no le quiere llamar pecado. Sin embargo, San Agustín de Hipona, él en su apreciación ética moral sobre esto que Ellul encuentra, él sí le llama pecado, el pecado original. Para él es el pecado original, las pulsiones de muerte. Esto no solamente, esta interpretación no solamente la hago yo, esta interpretación también la haría en la contemporaneidad, y por eso me refiero al cristianismo del siglo XXI, finales del siglo XX, la haría el pastor Armando Alducin. Él sí hace esta aseveración así de tajante, de que aquello que los materialistas, marxistas, veían que estuviera mal en cuanto al capitalismo,
o diferentes percepciones filosóficas, él dice tajantemente, es que dejemos de estarle dando vueltas al asunto, simplemente eso se llama pecado y ya. Esto es un regreso de un neoagustinismo protestante hacia cómo ver al hombre, una antropología neoagustina protestante, que es lo que propone este propio Armando Alducin. Sin embargo, obviamente, cuando uno va a ese tipo de neoagustinismo, uno no puede quitarse de la idea del pecado original, porque finalmente propones que está en el interior del hombre. Y si propones que está en el interior del hombre, pues agárrate, porque aquí vienen discusiones éticas, morales, con filósofos, psicólogos, teólogos y demás sobre cómo ver al ser humano. En ese sentido, Ellul pues propone su propia cosmovisión anarquista que de alguna manera busca también ser afín con los menonitas, con los anabautistas, y en el movimiento menonita nosotros decimos, bueno, sí hay una maldad original, pero también hay una bondad original. Diría Santo Tomás de Aquino que el pecado no ha corrupto completamente, sino los neotomistas, no ha corrupto completamente al ser humano, no ha corrupto por completo su libertad, de tal manera que cuando se enfrenta a las tentaciones puede él optar por hacer bien en lugar de mal. Y en ese sentido, esto es lo que a Ellul se le escapó en las páginas. El hombre es también bueno, no es solamente malo. En el hombre conviven dos naturalezas interiores, humanas, naturales. El bien y el mal conviven en el interior del hombre, de tal manera que a veces la propia naturaleza humana, incluso buena, puede ser mala finalmente. Esto se da en la complejidad, por ejemplo, de lo que es la burocracia. La burocracia es creada para poder ayudar al ser humano para organizarse en sí y evitar que, por ejemplo, que haya fake news, ¿no? O sea, que, mejor dicho, fake documents, ¿no? O sea, documentos falsos. Entonces la burocracia se encarga de hacer documentos reales, pero la burocracia termina convirtiéndose en un mal. Luego, en este sentido, hay un mal emergente que no es previsible por parte del ser humano. Y este mal original no previsible por parte del ser humano es fuerte, es no previsible y es interior a la naturaleza humana y a la naturaleza en sí a veces. A veces la naturaleza en sí se dice no es ni buena ni mala. Y en ese sentido la burocracia no es ni buena ni mala. Se supone que es una herramienta que al final se vuelve perjudicial para el ser humano. Y es tan perjudicial que algunos, pues, algunos hasta estuvimos a punto de decir, chale, pues ya, nada más mi título de licenciatura y ya, por ejemplo. ¿Por qué la burocracia pesa tanto? Los seres humanos intentan comunicarse tanto entre sí, de tal manera que de manera emergente, por ejemplo en la pandemia, a veces hace inevitable la comunicación de malos entendimientos. Y este mal entendimiento a veces no es intencional, simplemente surge y emerge. Son sistemas complejos. Por ahí diría, estoy en terreno de oyente, diría un profesor de sistemas complejos, es emergente y está allí. Es allí donde Jacques Ellul diría, pues es que es aquí donde digo que es malo. Esta maldad emergente tenemos que desquitarla. Ellul diría que por medio de la anarquía. El anarquismo es poder contrariar a la maldad emergente de la naturaleza natural a través de descartarlo. También Ellul, como vimos, dice sí, es hacer eso a través de descartarlo, pero no somos infantiles. Sabemos que en ocasiones es inevitable y a veces es un mal necesario que tenemos que atravesar. En ese sentido vamos a seguir con la lectura de Anarquía y Cristianismo. También tengo que decir que yo sigo sin estar afín a los movimientos antivacunas, así sean anarquistas, porque también hay un anarquismo científico, en que, por ejemplo, nosotros proponemos que sea más por medio de juegos cooperativos en teoría de juegos,
cómo hemos de llevarnos los seres humanos y cómo habrá de emerger las estructuras sociales. Pese a que no se quiera, sí emergen estructuras sociales cooperativas. Es inevitable. Esto lo estudió un amigo, compañero mío en su momento, cuando yo empecé la maestría, que él ya terminó su doctorado, que se llama Yair, que él pudo ver, por medio de la propuesta de un psicólogo, de cómo ver la cooperación de los seres humanos, en particular del matrimonio, y extrapolarlo a las maneras sociales, porque finalmente sabemos que la familia es la semilla de la sociedad, de lo que recordamos en nuestras clases de vocacional, preparatoria y secundaria, cuando somos consecuentes con ello y lo llevamos en su complejidad a diferentes estructuras de red, comienzan a emerger estructuras sociales cooperativas. Esto es inevitable, por más que se quiera de que no, tenemos que quitarnos estructuras sociales. Son inevitables, más si quieres cooperar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de algo natural. Naturalmente, por ejemplo, yo estudié ciencias, pero por ejemplo, está mal mi cocina. Intenté con mi hermano, que él es ingeniero, tratar de reparar algo que está mal en la casa, y resulta que nos dejaron un despapalle de cables, que cuando nosotros tratamos de superar este despapalle de cables, pues en lugar de poder solucionar, yo tengo que decir, agravé el problema. ¿Qué significa? Que por mucha preparación que yo tenga, yo no soy todólogo, no somos todólogos. Todos necesitamos de todos, pese a lo que se diga de que la superación psicológica es que tú no necesitas de nadie, y por lo cual cuando tú te divorcias de una persona que te agrade, tú no la necesitas, tú eres pleno por ti mismo. No creo. Por más que yo sea científico, yo no soy pleno por mí mismo, porque para hacer ciencia yo necesito de sistemas, digámosle así, exógenos a mí. Necesitamos todos de todos. Nuestra autoestima psicológica tiene que ser construida a partir de este hecho, a partir del hecho de que todos necesitamos de todos. Y si bien yo no es que yo sea pleno en mí mismo por mí mismo, sí, soy un ser humano, que yo debo respetar a otro ser humano, que yo debo al otro ser humano procurar tener una relación de bienestar hacia él, y también de manera social de este hacia mí, de tal forma que si surgen problemas como este, pues yo soy consciente de que necesito un electricista, así sea un técnico electricista, o así de repente diga, es que yo ni técnico, pero sí, mira, yo he estado trabajando y tengo una experiencia que pues me rebasa, me deja en la calle, o sea, valga, de la calle. Eso a veces es más valioso que un título. Eso es reconocer que todos dependemos de todos, y que no porque yo tenga un título, yo voy a ver de menos a otro ser humano. No porque el otro sea un albañil que sepa barrer perfectamente, me va a ver de menos por tener un título y decir, es que tú no conoces de la vida. No, porque conocer de la vida no es mi solo círculo social. Conocer de la vida a veces es ampliarse a conocer otras esferas sociales, tales que, por ejemplo, yo sí de mi campo de conocimiento puedo aportar y decir, mira, podemos construir esta estructura social con la cooperación de todos. Eso es una forma de anarquismo al final.